Audiotexto sobre un artículo de Mauricio Archila Neira. El artículo se titula Historia social e historia cultural, encuentros y desencuentros. Es un artículo que va de las páginas 319 a las páginas 334, pues en el documento en físico, dentro que hacen parte del artículo del libro titulado Historia cultural desde Colombia, categorías y debates. Vamos a hacer la referencia bibliográfica. Archila Neira, Mauricio, Historia social e historia cultural, encuentros y desencuentros, de la página 319 a la página 334. Hace parte del siguiente texto: Historia cultural desde Colombia, categorías y debates, que fue editado por Max Herring Torres. Max Herring Torres, además de haber sido el editor del texto, era en el momento de la publicación director del grupo de investigación Prácticas Culturales, Imaginarios y Representaciones. El texto fue publicado en el año 2012 en Bogotá, en una asociación entre universidades, las siguientes universidades: la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de los Andes y la Universidad Pontificia Universidad Javeriana. El texto completo tiene 520 páginas. Yo voy a hacer una lectura del contenido del artículo. En cuanto a sus subtítulos, el artículo de Archila Neira tiene los siguientes subtítulos. El primero se titula como De la historia social a la, entre paréntesis, nueva, fin del paréntesis, historia cultural. Sin tener en cuenta el paréntesis, sería de la historia social a la nueva historia cultural, pero la palabra nueva está puesta por el autor entre paréntesis. Segundo subtítulo, encuentros y desencuentros. Archila empieza su artículo citando a dos autores. En el primero cita a Hobsbawm, el texto de la historia social de Hobsbawm, y la segunda cita es de Sewell. Bien, la primera cita es la siguiente, comillas: la historia social no puede ser nunca una especialización equivalente a la económica o a cualquier otra historia con adjetivo, porque es imposible aislar la materia de que se ocupa. Los aspectos sociales o societarios de la existencia del hombre no se pueden separar de los demás aspectos de su existencia bajo pena de caer en la tautología o la excesiva trivialización. Fin de las comillas, donde se citó a Hobsbawm. Segunda cita, donde se cita al autor, lo voy a deletrear, Sewell, comillas: lo social es terreno ontológico complejo e inescapable de nuestra vida en común como humanos. Se puede entender mejor como, primero, una red articulada y cambiante de prácticas semióticas, que, segundo, construye y transforma un rango de marcos físicos que simultáneamente proveen matrices para esas prácticas y constriñen sus consecuencias. Fin de las comillas. Ahora sí, pues el texto de Archila Neira. Estos extractos de dos textos y autores clave para entender la trayectoria de la disciplina histórica en los últimos años muestran coincidencias, pero también profundas diferencias en el entendimiento de lo, comillas, social, fin de las comillas. El primero, escrito en 1971 por el reconocido historiador británico Eric Hobsbawm, en el momento de auge de la, con mayúsculas iniciales, historia social, en adelante historia social, bien, muestra lo social como totalidad que envuelve toda la, comillas, existencia del hombre, fin de las comillas, lo cual remitía a la categoría marxista de modos de producción. El segundo, aparte, es producido en 2005 por el historiador norteamericano William Sewell Jr., en su reflexión casi autobiográfica sobre los avatares de la historia social y la, con mayúsculas iniciales, historia cultural, y muestra lo social como el terreno de la vida en común, pero lo ve como una red que orienta y constriñe prácticas semióticas.
Aunque Sewell reivindica una cierta vigencia de los retos de la historia social en la disciplina, muestra que mucha agua ha pasado por debajo de los puentes de ella, pues ya no está al orden del día la noción de totalidad desde la producción, sino que habla de redes semióticas. En este artículo buscamos reflexionar sobre los posibles encuentros y desencuentros de dos formas de hacer historia muy emparentadas pero también distantes. En efecto, como se verá más adelante, el comillas programa, fin de las comillas, de la historia social, al menos como se entendía en los años 1970, está agotado, y su reemplazo, la historia cultural, sigue siendo muy vago, tanto que a veces se identifica con la historia social y a veces con el giro comillas lingüístico, fin de las comillas. Nuestra reflexión será interdisciplinar, privilegiando la historia con mayúscula, pues creemos que tanto la historia social como la historia cultural fueron resultado de cruces de caminos entre varias ciencias sociales. Para ello, en una primera parte haremos un breve recorrido de la historia social a la historia cultural y en la segunda revisaremos los encuentros y desencuentros entre ellas, o la vigencia de algunos retos fundamentales que plantea la historia social a las formas de practicar el oficio de historiador hoy, en un contexto muy diferente de cuando se lanzó su comillas programa, fin de las comillas, a mediados del siglo pasado. Primer subtítulo, estamos sobre la página 320. Subtítulo: de la historia social a la, entre paréntesis, nueva, fin del paréntesis, historia cultural. De la historia social a la nueva historia cultural. En su ya clásico trabajo para el público hispano sobre la trayectoria de la disciplina, Julio Casanova retomaba lo señalado en el seminal ensayo de Hobsbawm y resumía las principales acepciones de la historia social que vamos a enumerar brevemente, desglosando sus rasgos fundamentales. La primera acepción ponía el énfasis en lo socioeconómico, en realidad más en lo segundo que en lo primero. Creemos que este enfoque fue crucial en las dos primeras generaciones de la mayúsculas iniciales, Escuela de los Anales, y entre los historiadores marxistas de la primera mitad del siglo XX. Se trataba de la respuesta a la historiografía política tradicional adelantada por el historicismo alemán y el romanticismo francés, y respondía a un diálogo creativo entre historia y economía que no solo intentaba superar el elitismo de la historiografía previa, sino que reemplazaba el acontecimiento aislado por las estructuras, especialmente materiales. Por esa vía, la disciplina se acercaba al estructuralismo, especialmente en su vertiente marxista. El segundo entendimiento de la historia social surgió en forma paralela a la anterior y fue resultado de un cruce con la sociología, pero sobre todo de las urgencias políticas de la segunda posguerra. Se trata de la historia de actores subalternos y comillas movimientos, fin de las comillas, movimientos sociales, que los historiadores marxistas británicos llamaron más precisamente comillas historia desde abajo hacia arriba, fin de las comillas. Si bien esta concepción de la disciplina se alimentaba del marxismo, va tomando distancia del estructuralismo rígido al rescatar la acción y la experiencia humana. Siguiendo a Geoff Eley, voy a deletrear Geoff, ahora otra palabra, Eley. Siguiendo a Geoff Eley, creemos que representa el momento máximo de la politización de la historia y en ese sentido no es extraño que haya sido impulsada por intelectuales marxistas y gentes de izquierda en ambos lados del Atlántico. Una tercera definición de la historia social la identifica con la vida cotidiana, es decir, con el acontecer más allá de lo político y más veladamente de lo económico. Puede verse como una radicalización de la comillas historia desde abajo, fin de las comillas, pues se involucra en la historia poco épica de la gente, comillas, común, fin de las comillas. Si bien se aparta del rígido estructuralismo materialista, sigue pensando en estructuras de larga duración, pero en este caso mentales. Por distintas vías se accede a este énfasis tanto desde las últimas generaciones de anales, el marxismo británico, la microhistoria italiana y la historia de la vida cotidiana alemana. De igual manera abre la puerta a lo que después se llamará la historia cultural.
Dice el autor, dice Mauricio Archila, que en adelante será llamada por él como nueva historia cultural. Otra vez, apoyándonos en Elley, podemos decir que la nueva historia cultural fue una expresión de la crisis del pensamiento estructuralista, que cobra auge luego de mayo del 68 y es menos, comillas, politizada, fin de las comillas, que las versiones anteriores. Hubo otra sección de la historia social que pretendía resumir las anteriores, pero ponía el énfasis en la totalidad para la reconstrucción del pasado. Es decir, estamos hablando de la mayúsculas iniciales historia de la sociedad. Fue propuesta por Hobsbawm en el texto ya citado, y a su modo fue desarrollada también por la historia social, comillas, crítica, fin de las comillas, historia social crítica alemana en los años 70. Fue un interesante intento de síntesis, especialmente de las dos primeras vertientes de la historia social, pero ya la tormenta que arrasaría el pensamiento propio de la modernidad occidental se insinuaba en el horizonte historiográfico. Uno de los signos de esa tormenta sería el desplazamiento de la historia social por la nueva historia cultural, cuando no por corrientes más radicales adversas a los fundamentos del pensamiento moderno. Al contrario de la historia social, cuyo inicio se puede ligar a la aparición de la revista Anales en los años 1920, es difícil hablar de un momento fundacional de la historia cultural. Ello se debe a que ella se venía practicando desde inicios de la disciplina. Dice el autor que según Peter Burke, al menos con Budhar y Huizinga. Y la nueva historia cultural surge muy vinculada a una vertiente de la historia social. Dice Archila que a la vertiente de la vida cotidiana. Tanto que Miguel Ángel Cabrera, uno de los propulsores de una forma posmoderna de hacer historia, la designa como, comillas, historia sociocultural, fin de las comillas. En todo caso, si bien no hay momento fundacional claro, la, comillas, nueva, fin de las comillas, historia cultural, marcó diferencias con la, comillas, antigua, fin de las comillas, antigua historia cultural. De acuerdo con Peter Burke, la primera no suspende la cultura en el aire, la coloca en la sociedad. No la considera homogénea, sino heterogénea, y más aún, la ve como resultado del conflicto social. No la analiza como algo invariante, sino como algo que cambia constantemente y no solo abarca la llamada, comillas, alta, fin de las comillas, cultura, alta cultura, sino también la, comillas, baja, fin de las comillas. Ahora bien, es justo reconocer que muchos historiadores sociales hicieron el tránsito a la nueva historia cultural sin rupturas, comillas, epistemológicas, fin de las comillas, más como desplazamientos que en muchas ocasiones no fueron muy explícitos. El caso más destacado es el reconocido historiador marxista británico Edward Palmer Thompson, quien hasta el final de sus días rechazó el epíteto de, comillas, culturalista, fin de las comillas. Dice Archila que en realidad nunca lo fue, pero es considerado como uno de los que inauguraron la nueva historia cultural. El mismo Hobsbawm, a veces considerado como uno de los marxistas británicos más, comillas, economicistas, fin de las comillas, muestra matices más culturales en sus últimas obras sobre el mundo del trabajo. Como ya decíamos, siguiendo a Elley, la nueva historia cultural hace parte de la efervescencia intelectual posterior a 1968, marcada por el desencanto creciente con el sueño occidental de una historia que marchaba ineludiblemente hacia un futuro mejor, el progreso. Ella es un nuevo cruce de caminos de la historia con otras disciplinas sociales, pero ahora con la antropología, la lingüística, los estudios culturales, el feminismo, entre otros. Pero al mismo tiempo que la nueva historia cultural se distanciaba de su versión tradicional, marcaba diferencias con la historia social, al menos en sus dos primeras versiones. Veamos estas diferencias de forma muy esquemática. Ante todo, la nueva historia cultural se pronuncia contra el determinismo económico o el economicismo,
que explicaba el devenir de una sociedad desde su base material y consideraba el resto un epifenómeno o superestructura de dicha base. De esta forma, la nueva historia cultural aboga por la centralidad de la cultura, entendida no como un reflejo de lo económico, sino como una dimensión de sentido, de los grupos humanos, que no solo es central en toda su existencia, sino que a su modo constituye lo real. En esa aproximación no es extraño que la nueva historia cultural haya acudido al lenguaje como la gran metáfora explicativa de la cultura, por lo que muchas veces inapropiadamente se identifica esta corriente historiográfica con el giro lingüístico. En cualquier caso, el problema que surge en este punto es que la categoría con mayúscula inicial, cultura, termina siendo muy imprecisa, a pesar de los aportes que se retoman de la antropología, especialmente la propuesta por Clifford Geertz. Esta imprecisión puede derivar en su banalización, diluyendo lo que pudo ser la propuesta de un nuevo campo de estudio relativamente acotado. De forma paralela, la nueva historia cultural se opone al estructuralismo abstracto, tanto en la versión ortodoxa marxista, que miraba la historia como resultado del choque entre fuerzas productivas y relaciones de producción, como en la versión de Fernand Braudel, de estructuras de larguísima duración, prácticamente inmóviles. En consecuencia, le apuesta a una mayor presencia de la acción humana en la historia, volviéndola radicalmente secular e inmanente, queriendo decir que la historia es producida por los seres humanos sin intervención de fuerzas trascendentes. Dice Mauricio Archila que fuerzas trascendentes sean estas divinidades o estructuras atemporales. Es producida por los seres humanos sin intervención de fuerzas trascendentales en su devenir. Consecuentemente, la nueva historia cultural comienza a cuestionar la teleología de progreso propia del pensamiento moderno occidental y se acerca a la visión que pondera la contingencia de la opción humana y la ausencia de comillas fines, fin de las comillas, fines inevitables de la historia. De alguna manera, y fruto del desencanto posterior a mayo del 68, el mundo se comienza a percibir con el sello de la incertidumbre y su devenir como algo impredecible. Esto se traducirá incluso en el plano de los métodos al pasar de las explicaciones cuantitativas y causales a las hermenéuticas y cualitativas. La época de la certeza se derrumbará definitivamente con la caída del socialismo real al final del, comillas, corto siglo XX, fin de las comillas. Y eso marcará a la nueva historia cultural, pero sobre todo a las corrientes más cercanas al giro lingüístico o postmoderno. Igualmente, la nueva historia cultural se aparta de la búsqueda que cierta historia social militante emprendió para encontrar los agentes del cambio revolucionario, los, comillas, nuevos sujetos históricos, fin de las comillas. Era una pesquisa marcada por el marxismo ortodoxo, que dividía la sociedad en forma dicotómica, entre clases homogéneas, cada una portadora de un proyecto antagónico de sociedad. Ahora, la nueva historia cultural estudia más actores y los entiende como heterogéneos y fragmentados. Así, afloran muchos seres olvidados y marginados de la historia, y no solo aquellos que tenían una misión revolucionaria, como de alguna manera pensaba la historia social influida por el marxismo. La pregunta por el sitio de los olvidados en la historia se multiplica incesantemente y salen a la luz muchos seres ignorados por las versiones políticas de distinto signo. La identidad individual y sobre todo la colectiva se conciben no como resultado de una posición, comillas, natural, fin de las comillas, en la sociedad, sino como una construcción social. La ruptura con la determinación económica cuestiona la centralidad de las clases y remite a las dimensiones culturales y lingüísticas de la vida humana que son cruciales a la hora de construir las identidades colectivas, como la de género. Claro que la historia cultural no siempre da el paso que sí darán ciertas corrientes definitivamente críticas de la modernidad occidental, el paso de apartarse de todo lo que consideran, comillas, esencialismo naturalizante, fin de las comillas. Esencialismo naturalizante entendido como la pertenencia, comillas, natural, fin de las comillas, a una clase. Esto en el tema de la construcción de identidades.
Epistemológicamente, la nueva historia cultural hace más evidente la ruptura con el objetivismo que aún se respiraba en la historia social, a pesar de sus valiosas críticas al positivismo. Es decir, comienza a verse con más claridad que si bien la realidad existe más allá de los historiadores, su reconstrucción es un asunto muy complicado. Se acepta, por ejemplo, que desde la producción de la fuente, entendida como huella del pasado, hay mediaciones culturales, también presentes a la hora de la, comillas, escritura de la historia. Mediaciones culturales también presentes a la hora de la escritura de la historia. Este arte es resultado de convenciones sociales, culturales y éticas, por no decir que también políticas e ideológicas, en las que, entre otros aspectos, los esquemas literarios juegan un papel crucial. Por eso, hay una sospecha creciente ante el posible, comillas, conocimiento verdadero, fin de las comillas. La verdad histórica de la nueva historia cultural a la que se sigue apelando es más plural y contingente que la de corrientes historiográficas anteriores. Por eso mismo, esta corriente historiográfica no plantea que, como lo hacen los defensores del giro lingüístico, la realidad es una mera construcción discursiva, es decir, que el discurso es el que crea la realidad. El autor dice respecto del discurso que es el discurso entendido a la manera de Foucault, como verbal, pero también como acción. Por último, pero no menos importante, la nueva historia cultural produjo una gran renovación en las fuentes, al trascender las relacionadas solo con lo escrito y el tipo de poder que se derivaba de allí. Hay una apertura a nuevas fuentes escritas, no solo las comillas oficiales, fin de las comillas, apertura a lo visual, a las distintas expresiones culturales del pasado, y especialmente se revalora lo oral, que había estado presente desde los orígenes del oficio del historiador en la antigüedad clásica, pero había sido desechada por el historiador alemán. Por el mismo sendero, se produce una renovación en los métodos de investigación histórica, atendiendo más a lo cualitativo que a lo cuantitativo. Hay más inclinación por las comillas descripciones densas, fin de las comillas, de Geertz, que por la causalidad estadística. Todos estos desplazamientos, giros y a veces hasta rupturas se dieron en un momento en que, no nos cansaremos de repetir, el crecimiento económico del mundo occidental de la segunda posguerra y el consumismo llegaban a su límite. La crisis del capitalismo de los años 1980, propiciada por el aumento de los precios del petróleo, lleva a cuestionar toda forma de regulación estatal, desde el socialismo soviético hasta el estado de bienestar socialdemócrata. El neoliberalismo, un pensamiento surgido en los años 1940 en un círculo minoritario de economistas, comillas, liberales, fin de las comillas, va ganando espacio y poder en las democracias occidentales desde fines de los años 70 y en muchos de los países que retoman la senda capitalista en el oriente europeo con la caída del socialismo real. Allí es cuando se habla del fin de los, comillas, metarrelatos, fin de los comillas, en concreto el marxismo, tanto en sus vertientes moderadas como en las radicales. El autor dice que las vertientes moderadas del marxismo son las socialdemócratas y que las vertientes radicales son las leninistas. Sigamos. Es esa la coyuntura en la que la historia social es desplazada por la nueva historia cultural, cuando no por corrientes afiliadas a la posmodernidad. Al arrinconar el marxismo y con él todo pensamiento crítico del presente, se despolitiza la práctica del oficio del historiador, politización que solía ser un signo de la historia social, especialmente la agenciada por los marxistas. Por ende, los estudiosos del pasado estaban menos alerta a la expansión totalizante del capitalismo tardío, no solo en la economía sino en la cultura y el pensamiento, que requería más reflexión crítica y más imaginación en la formulación de alternativas. El programa de la historia social estaba sin duda agotada, pero no todo lo que él propugnaba debía ser desechado. Estoy en la página 327 y sigue el subtítulo nombrado Encuentros y desencuentros. Eso es lo que lleva a autores como Peter Burke, Geoff Eley y especialmente William Sewell
a volver los ojos hacia elementos de la historia social desechados por la nueva historia cultural, que siguen siendo importantes para la comprensión del pasado y presente de nuestras sociedades. William Sewell, por ejemplo, ve con preocupación que la nueva historia cultural haya descuidado la macrocasualidad en un momento en el que el capitalismo sigue abogando por la desregulación estatal, por lo que él considera necesario recomponer lo social para entender las desigualdades en la sociedad contemporánea. A su juicio, las estructuras todavía pesan y lo económico sigue determinando, claro que no en la forma como se concebía en los años 1960. Por ello, para él, más que revivir la historia social, hay que reinventarla. Geoff Eley, de forma similar, cree que la espuma de la nueva historia cultural está bajando, por lo que es necesario reafirmar la historia social, en el sentido propuesto por Hobsbawm en 1971. Así podrá ella recuperar su espíritu, comillas, insurgente, fin de las comillas. Por su parte, Peter Burke considera que 20 años después del predominio de la nueva historia cultural, ella misma está estancada. Propone 3 escenarios posibles para salir de la encrucijada. Escenarios. Retornar a la historia cultural al estilo de Woodhart, algo posible pero no deseable. La incursión de la nueva historia cultural en terrenos descuidados como la política, la violencia y las emociones. Y lo que él llama la comilla venganza o revancha, fin de las comillas, de la historia social. El último escenario es resultado de las críticas de los historiadores sociales a los culturales en 3 aspectos. Hoy lo cultural deja de ser incluyente para volverse excluyente, al menos de lo social, por lo que esta última dimensión debe ser reintegrada al análisis histórico. Segundo, la nueva historia cultural debe ejercer más crítica de las fuentes culturales y volver los ojos de nuevo a lo cuantitativo. Y tercero, es preciso superar la fragmentación en el estudio del pasado sin caer en una ingenua búsqueda de la totalidad, pues lo cultural no lo permite. En el acápite anterior hemos hablado de los desplazamientos de la historia social a la nueva historia cultural. Es hora de mirar los posibles aportes de la primera a la segunda, en un momento que requiere volver los ojos hacia las dimensiones sociales del pasado, más precisamente hacia las sociopolíticas, sin que esto signifique revivir el programa de la historia social a secas. Lo que estos autores proponen es reposicionar lo social, que fue excluido por cierta práctica de la nueva historia cultural. Así, Eley le apuesta a la comillas historia de la sociedad, fin de las comillas, retomando la propuesta de Hobsbawm en los años 1970. Pero comillas sociedad, fin de las comillas, pero sociedad hoy es una categoría discutible por la carga naturalizante y homogénea que arrastra. Algo similar y con más veras se puede decir del sentido de lo social como vida material o económica, pues arrastra un dejo economicista hoy inaceptable. Más bien se trata de reposicionar lo social como pluralidad y construcción social. De esta forma, y apoyado en la geografía humana, Sewell postula que lo social se entienda como el, comillas, entorno construido, fin de las comillas. Es decir, existe más allá del sujeto, pero no es, comillas, natural, fin de las comillas, sino resultado de la construcción humana. Es una metáfora epistémica que, como el lenguaje, constriñe y posibilita, y perdura, pero cambia. Asimismo, esta propuesta hace eco de la que hace ya una década lanzó la medievalista norteamericana Gabrielle Spiegel ante el desafío posmoderno. La, comillas, lógica social del texto, fin de las comillas, que integraba el texto con su contexto. Para ella, los textos son localizados, ocupan espacios sociales, reflejan y al mismo tiempo generan la realidad. Algo similar postulaba el historiador francés Roger Chartier, al proponer la categoría representación como, comillas,
representación como, comillas, lazo entre la construcción discursiva de lo social y la construcción social del discurso, fin de las comillas. En cualquier caso, lo social, entendido como contexto o entorno construido, todavía tiene mucho que decirnos sobre el pasado y el presente. Tan lindo. Igualmente, algunos historiadores culturales hoy buscan reincorporar el conflicto social y político, pero no como un choque binario de dos fuerzas homogéneas, una de ellas portadora del futuro, cuando no encarnación teleológica del bien. Esto significa retomar la acepción de lo social, comillas, desde abajo, fin de las comillas, es decir, como, comillas, movimientos, fin de las comillas, es decir, como movimientos y actores sociales, desechando la identificación de estos como sujetos homogéneos, trascendentes, tal como concebía el marxismo ortodoxo a la clase, y también como otros sectores militantes pudieron concebir las categorías de etnia o género. En ese sentido, se sugiere a asumirlos como agentes individuales y colectivos que articulan distintas posiciones de sujeto en forma contingente y construyen sus identidades desde lugares sociales, que para nada son, comillas, naturales, fin de las comillas. Así se puede reintroducir la categoría, comilla, clase, fin de las comillas. Se puede reintroducir la categoría clase sin esencias preestablecidas y sin un destino inevitable. Se puede introducir como una ubicación social en el proceso productivo junto con otras identidades igualmente no esencializadas, tales como género, etnia o generación. Por esa vía se pretende, comillas, repolitizar, fin de las comillas, se pretende repolitizar de nuevo el oficio del historiador y a la misma disciplina, introduciendo de nuevo en las interpretaciones del pasado, cuando sea pertinente, temas como hegemonía, bloque de poder, resistencia, subalternidad e ideología, para solo mencionar las categorías más prominentes. Es decir, es volver a estudiar el pasado a partir del conflicto, ya no exclusivo de dos clases, sino de los diversos poderes en disputa. A juicio de Elley y Sewell, conviene también retornar a un horizonte de totalidad al mirar los procesos históricos, como una forma de salirle al paso al exceso de localismo y particularismo. Esa totalidad no es resultado de un a priori unificador y homogéneo que se impone en la vida humana, sino de articulaciones entre las partes de un todo que se construye históricamente. De esa forma pueden reintroducirse, cuando sea posible, según los conceptos históricos, categorías como sociedad, imperio, dominio colonial y poscolonial, globalización y capitalismo, capitalismo entendido como un sistema de acumulación y regulación. Eso sí, desprendidas de connotaciones deterministas y de las cargas de homogeneidad y trascendentalismo que reflejaban hasta los años 80 del siglo pasado. Todo ello sin duda implica repensar el papel de las estructuras en la historia, las cuales siguen existiendo, y más ahora en la fase tardía del capitalismo. Sewell propone algunas vías que vamos a considerar brevemente. Una vía es relacionar la temporalidad de eventos significativos con la sincronía de las estructuras, las cuales a su vez articulan esquemas que remiten a la cultura o a los discursos y tienden a durar. Articulan esquemas y recursos que remiten al poder y son más efímeros. Así las estructuras lingüísticas duran mucho pero tienen poco poder. Las políticas, en cambio, son más efímeras pero más poderosas. Se trata de ver cómo los eventos cambian estructuras y éstas moldean los eventos. Por eso él retoma a Marshall Sahlins para hablar de, comillas, estructuras de coyuntura, fin de las comillas. Es decir, estructuras que se actualizan en un evento. Y como él también habla de, comillas, coyuntura de estructuras, fin de las comillas.
es decir, en un evento convergen varias estructuras. Las estructuras no están determinadas, más bien se articulan en forma contingente y sin una visión teleológica de destino único e inevitable. Para Sewell, lo crucial es relacionar el evento y la estructura y ver cómo cambian mutuamente en lo que él llama la, comillas, temporalidad de eventos, fin de las comillas. Ello exige redefinir el evento como algo que ocurre significativamente en la historia y que resulta en la transformación de las estructuras. Así hace una nueva interpretación de los sucesos de la toma de la Bastilla del 14 de julio de 1789 y los días siguientes como una sucesión de eventos, de un evento que duró varios días, moldeados por estructuras que redefinen la noción de revolución al pasar de ser inicialmente una mera modificación política a una revuelta violenta en la que el pueblo se hace soberano. Este ejemplo ilustra también cómo incluso las estructuras de coyuntura pueden hacer girar la determinación. Además, su propuesta de, comillas, temporalidad de eventos, fin de las comillas, le permite también revisar la teleología laboral en el caso de los trabajadores portuarios de Marsella, en Francia, en el siglo XIX, tomando distancia del modelo lineal con que convencionalmente el marxismo ha mirado la consolidación de la, comillas, clase obrera, fin de las comillas. Este es un modelo para relacionar eventos y estructuras, mas no es el único. Se puede pensar en estructuras cambiantes que estructuran y son estructuradas, como postula Anthony Giddens, o en el papel que para Pierre Bourdieu cumple cada habitus, al constreñir pero también posibilitar la acción. De hecho, en ello se apoya Sewell para construir su, comillas, teoría de la estructura, fin de las comillas. Todo esto implica una inflexión importante sobre el oficio del historiador y sobre los programas curriculares que lo forman, tradicionalmente distanciados de la reflexión teórica. En ese sentido, se trata de volver a la teoría o a asumirla con más rigor, pues muchas veces los historiadores hacemos uso de ella pero sin explicitarla. Igualmente es una apuesta para involucrarse más en los debates interdisciplinarios con otras ciencias sociales, comenzando por la necesidad de apartarse del modelo prestado de las ciencias naturales, que poco aporta al entendimiento de las sociedades pasadas y presentes. En términos de método, los encuentros y desencuentros entre la historia social y la nueva historia cultural se traducen en la articulación entre narrativa y explicación, micro pero sobre todo macrocausal, entre lo cualitativo y lo cuantitativo, sin que ninguna sea asumida como un método de análisis más, comillas, verdadero, fin de las comillas. También es preciso hacer un uso exhaustivo de los archivos, incorporando nuevas fuentes, en especial las orales, cuando se pueda, claro, atendiendo al problema de quién habla en ellas. Bien, estando en la página 331, se inician las conclusiones, que es la tercera y última parte, por supuesto, conclusiones. En las páginas anteriores hemos visto que si bien el programa de la historia social está agotado como tal, hay rasgos de él que siguen siendo válidos para responder críticamente a los desafíos de la sociedad contemporánea, seriamente amenazada por la desigualdad, la exclusión, la violencia, el pesimismo y, en últimas, la barbarie. Se trata de una propuesta para, comillas, rearmar, fin de las comillas, rearmar teóricamente a la disciplina con el fin de recuperar la dimensión crítica de la tríada pasado, presente, futuro en el oficio del historiador. Esto significa repolitizarlo en el mejor sentido de la palabra. Obviamente no se trata de un, comillas, retorno, fin de las comillas, al proyecto de la historia social a secas, o de una, comillas, venganza o revancha, fin de las comillas, de esta, pues ello sugeriría una competencia hoy casi inexistente entre ella y la nueva historia cultural.
Más bien es un verdadero reencuentro con temas y enfoques olvidados de la historia social que sirven a nuestro oficio para poder decir con Erich Hobsbawm que el mundo, comillas, necesita más que nunca a los historiadores, especialmente a los escépticos, fin de las comillas. Él también nos llama a que no, comillas, nos llama a que, comillas, no abandonemos las herramientas del oficio de historiador, ni siquiera en los momentos más difíciles. La injusticia social debe seguir siendo denunciada y combatida. El mundo no mejorará por sí solo. Fin de las comillas. Así como fue el fin de las comillas, es el fin del artículo en el que se recordó las palabras de Mauricio Archilaneira sobre la historia social y la historia cultural. Gracias.